Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Qué placer estar aquí con ustedes. Les habla Alfonsina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, chicas, continuamos con este fic de una escritora que se animó a escribir para este gran evento que se da cada año en el Candimundo, que es la Guerra Florida. Estoy hablando nada más y nada menos que de mi querida Cici Bennett. Sí, ella decidió subir esta gran historia que vaya que se está poniendo bastante interesante. Así que no se las hago de emoción, chicas. Vamos a comenzar con este fic llamado Una luz en la tormenta. Capítulo 3. Al filo de la guerra. Londres, Inglaterra, 7 de octubre de 1938. Candy alzó la mirada hacia el cielo y no pudo evitar hacer una mueca de desánimo al ver que, a pesar de ser más de las 2 de la tarde de ese primer viernes de octubre, el sol aún decidiera permanecer oculto detrás de la espesa capa de nubes grises que cubrían toda la ciudad. Mirando desde la gran ventana del piso superior del atelier de moda de Madame Dumont en Oxford Street, cerró sus ojos deseando que por una vez esa semana no comenzara a llover a esa hora. A lo lejos aún podía ver que aún permanecían un par de globos de barrera flotando en lo más alto, pero lo que le resultó muy curioso a Candy no fue el verlos, pues de hecho para ese momento más bien eran pocos los globos de barrera lo que les encontraban aún en el aire, pues a diferencia de una semana atrás, eran decenas de ellos los que levitaban siempre firmes, como gigantes guardianes del cielo londinense. Pero esa tarde lo que había llamado la atención fue ver el cómo uno de esos globos estuviera, esta vez, desplazándose rápidamente por encima de los altos edificios, a unas pocas cuadras de ahí, justo cuando estaba por ver hacia dónde se dirigía aquel enorme globo, escuchó la voz de su hija que la llamaba con insistencia. «¡Madre! ¡Madre! ¡Mamá!». Cuando Candy volteó para atender el llamado de su hija, se encontró con la bella imagen de Marianne, que aparecía ante ella usando un hermoso vestido en organza estampada color menta, el cual usaría para la gala de esa tarde. Cuando no podía ocultar el sentimiento de orgullo que sentía por su hija, quien cada vez daba pasos más agigantados hacia su inevitable crecimiento, dejando atrás a la tierna niña para convertirse en la preciosa joven dama que tenía ahora frente a ella. Pero si apenas tiene 13 años, pensaba Candy para sí. Pero lo cierto era que su hija había crecido mucho, y gracias a los genes de su padre, de quien ella no dudaba había heredado no solo la sensibilidad y el talento artístico, sino también muchos de sus rasgos físicos. Entre ellos, le atribuía la muy espingada figura de su hija, pues a sus 13 años de edad ya era casi tan alta como ella. El globo de barrera, a veces mal llamado blimp o dirigible, es un gran balón cautivo sujetado al suelo con cables metálicos y empleado por defensa contra aviones de ataque a tierra, dañando los aviones al colisionar con sus cables o al menos dificultando la aproximación del enemigo. Claro que Candy, como su madre, podía ver cosas de ella reflejadas en su hija,
como los abundantes reflejos rubios en su larga melena de ondas de un castaño, cada vez más claro, así como su diáfana y encantadora sonrisa, pero sin duda el asomo de unas pequeñas pecas rosas sobre su perfecta nariz eran su sello indiscutible. Pero aún así, era imposible dejar de notar ese aire de natural distinción en cada uno de los delicados y hermosos rasgos del rostro de Marianne. Lady Granchester, ¿qué le parece?, preguntó Lisa en su muy marcado acento francés. Sí, mamá, dime, ¿verdad que está hermoso? Candy sonrió complacida al ver no solo el bello vestido que usaba su hija, sino la cara de felicidad que ésta reflejaba mientras, expectante a su respuesta, entrecerraba sus ojos haciendo notar mucho más sus párpados adornados por sus largas pestañas castañas que entornaban con candidez sus hermosos e intensos ojos azules, iguales a los de su padre. Sí, que lo es muy hermoso. Y tú, luces simplemente maravillosa en él. Oh, mamá, ya casi no puedo esperar para que papá me lo vea puesto. ¿Crees que le parezca bien? Candy sonrió una vez más ante la desbordada emoción de su hija, mientras no dejaba de mirarse frente al espejo. Claro que le encantará, no debes tener duda de ello. Ahora será mejor que vayas a cambiarte. Aún debemos hacer un par de cosas más antes de ir a casa, le dijo dándole un beso en la mejilla. Candy giró de inmediato buscando la mirada de la dueña del atelier, el cual Candy acudía siempre que necesitaba un vestido para ocasiones tan especiales como esa, y con quien durante los últimos años había construido una muy buena amistad. Gracias, Lisa, es exactamente como lo queríamos. Lisa Dumont era una mujer de origen francés que había decidido emigrar a tierra inglesa 5 años después de que hubiera culminado la Gran Guerra. Después de pasar mucho tiempo como costurera, logró demostrar su talento como modista y con los años logró cumplir el sueño que había tenido desde mucho antes que se viera forzada a salir de su pueblo ubicado muy cerca de la ciudad de Reims, en la provincia de Champaña, Ardenas, lugar donde se desarrollaron las más cruentas batallas durante la guerra y en las cuales Lisa había perdido a su padre y a sus 2 hermanos mayores. Lisa Dumont era la prueba viviente de la resiliencia, valentía y fuerza que tenían las personas para superar sus tragedias y simplemente seguir adelante. No le fue fácil, pero logró establecerse de manera exitosa en la capital británica como una de las modistas de mayor renombre en la ciudad. Me alegra poder haberlas complacido una vez más. Por fortuna, tan solo hizo falta ajustar el dobladillo en la falda. Al parecer, esta joven damita no ha dejado de crecer desde la última vez que estuvo por aquí. Sonrió con complicidad a la joven Marianne, quien ya se retiraba a cambiarse. A propósito, ya tu vestido para el evento de mañana también está listo. Es una lástima que no me hayas permitido hacerte uno nuevo, pero tenías razón. Con tan poco tiempo era casi imposible, pero con ese par de ajustes que le hemos hecho al vestido, es prácticamente como si fuera nuevo. Algo me dice que tus talentosas manos tienen mucho que ver con que eso sea así, Lisa. Así que muchísimas gracias, no solo por mi vestido, sino por el de Marianne. Es usted muy amable al decirlo, Lady Granchester. Por favor, Lisa, ninguna de tus empleadas se encuentra aquí, así que por favor deja las formalidades.
Sé que insistes en hacerlo por generar un código de respeto en tu personal con tus muy importantes clientes, pero al menos cuando seas tú quien se dirija a mí, hazlo por mi nombre. Sabes bien que eso siempre me hará sentir mucho más cómoda. A Lisa Dumont no le quedó más remedio que sonreír y agradecer la petición de aquella dama que desde siempre le había ofrecido más que un trato cordial, una sincera amistad. Bueno, está bien, Candy. Ahora solo quiero que sepas que he hecho una muy pequeña travesura con tu vestido y solo espero no te molestes, mi muy querida Lady Granchester. Lisa, ¿qué has hecho?, respondió Candy alarmada. Candy, solo te diré que como siempre serás la dama más elegante y hermosa de esa fiesta. Lisa, espero no te hayas extralimitado en el escote. Recuerdo haberte dicho que asistiría a una cena en honor al primer ministro, no a un baile en el Ritz. Con más razón aún. Estamos de celebración y solo por eso no cobraré los honorarios por el arreglo de tu vestido. Solo te pido que le agradezcas de mi parte a Lord Neville Chamberlain por habernos salvado de una segura terrible guerra. Candy no pudo evitar sonreír apenada ante semejante petición, pero sabía que detrás de esa sonrisa de festejo de Lisa había un dolor que sus ojos negros no podían ocultar. Vaya, no sé si llegaría a estar el suficientemente cerca del primer ministro para hacerlo, pero de ser así, haré todo lo posible por transmitirle tu mensaje. Ambas mujeres compartieron una sonrisa sin decir nada más al respecto. Tampoco era necesario, pues el tema sobre la guerra era algo largamente discutido por ellas en el pasado y por el cual compartían las mismas angustias y temores. No pasó mucho rato cuando Candy y Marianne salían hacia la calle buscando el automóvil con Elías al volante. Por alguna razón que desconocían, la policía había cerrado las calles aledañas, haciendo imposible que dejaran pasar vehículos hasta donde ellas se encontraban. Candy, conociendo a Elías, imaginó que su chofer estaría esperándolas al final de la calle, por lo que ambas comenzaron a caminar con la esperanza de encontrarlo lo antes posible. Fue Marianne quien divisó el auto a lo lejos y le hizo señas a Elías, agitando su mano. Pero justo en ese momento, un manto gris se ciñó sobre ellas, oscureciendo todo a su alrededor. Seguido, las voces y el trote apresurado de unos hombres que las llamaban a apartarse a un lado mientras intentaban inútilmente sujetar unos gruesos cables. Cuando Candy y Marianne finalmente miraron hacia arriba, quedaron atónitas al ver cómo uno de los gigantescos globos de barrera había perdido gran parte de sus cargas de aire precipitándose en contra de los edificios, arrastrando tras de sí los cables metálicos que se llevaban todo a su paso, así como al hombre que intentaba impedir el avance de aquel globo que iba ya en franco descenso hacia la calle. Lo siento, señoritas, pero será mejor que se mantengan alejadas de aquí, fueron las palabras de un hombre en uniforme de auxiliar voluntario, mientras le indicaba que se dirigieran al lado opuesto de la calle. Candy tan pronto vio la oportunidad, tomó de la mano a Marianne y corrió en dirección al automóvil, donde ya Elías Carson las esperaba, también muy asombrado por lo que recién había observado. «¿Se encuentra bien, milady?» «Estuvo cerca, bastante cerca». «Sí, Carson», respondió Candy con la voz aún afectada por la carrera. «Por favor, llévenos a casa antes de que otro globo decida caer encima de nosotros». Diligentemente, como siempre, después de guardar los paquetes que traían las damas, se puso tras el volante para llevarlas a casa. «Mamá, pensé que teníamos que hacer un par de cosas más antes de ir a casa». «Así es, cariño, pero pensándolo mejor, lo dejaremos para mañana. Ahora solo quiero ir a casa.
Así te tomarás un tiempo para descansar y prepararnos para llegar temprano al auditorio. Por otro lado, creo que Elías tendrá que ir por los chicos al colegio. Pero papá dijo que iría por ellos. Después de un profundo suspiro, Candy respondió: No estoy muy segura de ello, Marianne. Papá ha estado... Candy guardó silencio al recordar no solo lo ocupado, sino también lo sumamente preocupado que había estado Terry en las últimas semanas. Claro que no era para menos. Apenas unas semanas atrás convivían con el terror de una amenaza de guerra entre Alemania y la Gran Bretaña. Pero gracias al convenio de paz logrado en Múnich por el primer ministro, hizo que muchos pudieran ver con esperanza hacia el futuro, solo que su esposo no era uno de ellos. Fue la voz de Marianne la que hizo volver de sus pensamientos. ¿Qué pasa con papá? No pasa nada con tu padre, solo ha estado muy ocupado en estos días. Tal vez no tenga tiempo de ir por ellos esta tarde, pero no importa, tan pronto lleguemos a casa lo sabremos. Entonces es posible que papá tampoco pueda asistir al concierto de hoy. ¿Cómo crees, amor? Claro que irá. Papá no se perdería tu presentación por nada del mundo, le dijo regalándole la más amplia de las sonrisas para después darle un fuerte abrazo y un beso sobre su frente. Oh, mamá, hoy ha sido un día tan especial. Esta mañana tan nerviosa y ansiosa por la presentación de hoy que casi no podía pensar en nada más, y ahora, gracias a ti, me siento más tranquila. Continuó hablando Marianne mientras su madre seguía acariciando uno de sus rubios cabellos. De verdad te agradezco el haber ido por mí al colegio para llevarme de compras, aunque la mayoría de estas ya hayan sido para el cumpleaños de Alex y Josh. Igual no dejó de ser muy divertido, y después de almorzar en el Gran Imperial y después ir por mi vestido que es simplemente magnífico. Gracias por todo, mamá. Candy sonrió muy conmovida por las palabras de su hija hacia ella. La humildad y la sencillez de sus palabras para agradecer cada una de las cosas que hacía por ella hablaba de la nobleza del corazón de su hija, quien, al igual que sus hermanos, si bien habían crecido en el seno de una familia privilegiada en todos los sentidos posibles, no daban por sentado todo lo que recibían y disfrutaban. Los principios y valores que ella y su esposo habían inculcado en sus hijos habían calado en lo más profundo del alma y la conciencia de sus hijos, y las palabras que recién acaba de escuchar de su hija, valorando cada momento vivido junto a ella desde el agradecimiento, era una prueba de ello. Marianne Elizabeth Granchester, quien ya era una joven dama de 13 años de edad, desde muy pequeña había mostrado una verdadera pasión por la música, en especial por el piano. Debido a esto, su padre, quien también amaba tocar este instrumento, le enseñó siendo aún muy pequeña. Lo que nunca se esperaron sus padres fue que ella demostrara a una muy temprana edad una habilidad tan extraordinaria. La primogénita de Candy, Terry Granchester, había demostrado ser una niña prodigio, aprendiendo a tocar piezas de Mozart, Chopin e incluso de Beethoven, prácticamente de oído. Ya a los 7 años su interés por aprender fue creciendo, al igual que su virtuosismo, al punto que había sido invitada a tocar por segunda vez junto con la Orquesta Sinfónica Reina Victoria en el auditorio de la Galería Nacional. La expectativa por participar de nuevo con la orquesta en un auditorio, esta vez más grande, tenían a la joven Granchester más que nerviosa, muy ansiosa. Y Candy, como toda madre amorosa, conocía muy bien a su hija. Por ellos, sin importar que ese día su Marianne aún tuviera clases, fue por ella al colegio para ayudar a que su mente lograra distraerse un poco antes de su presentación. Y el saber que su idea había dado el resultado deseado la llenaba de tranquilidad.
La sorpresa fue que al llegar a casa se encontró con la feliz noticia de que Terry y sus 2 hijos ya se encontraban ahí. Después de deshacerse del abrigo y de los guantes, fue a saludarlos a sus respectivas habitaciones y ahí los encontró a ambos botando una pelota de tenis contra la pared. ¿Cuántas veces les he dicho que no deben rebotar las pelotas contra la pared?, les dijo con voz grave y con tono tan severo que ambos jóvenes se quedaron paralizados del susto. Pero al ver que el origen de aquella voz provenía de su madre, quien reía casi a carcajadas al ver la cara de susto y sorpresa en la cara de los gemelos. «Mamá, nos has asustado». Por un momento pensé que era la hermana Ricochet. «No, claro que no. Soy su madre y aún estoy esperando que ambos me den un abrazo y un beso». ¿Acaso no piensan venir a saludarme? No había terminado de hacer aquella demanda cuando Alexander tiró la pelota a un lado para ir a los brazos de Candy, que los esperaba anhelante. Igual lo hizo Joshua, dándole un fuerte beso en la mejilla. Candy, sin soltar el abrazo, los llenó de mimos que a ambos, como era normal en chicos de su edad, les resultaba bastante empalagosos. Pero Candy no le importaba, pues al tenerlos lejos toda la semana, le hacía extrañarlos demasiado. «Lo siento, chicos, sé que ya son unos niños grandes, pero aún así siempre serán mis bebés y los extraño tanto. Y además, no los voy a dejar ir hasta que me digan quién rayos es la hermana Ricochet y por qué ustedes la llaman así». Las risas no dejaron de sentirse en aquella habitación ante las muy divertidas anécdotas que le contaban sus hijos de la escuela, así como todo lo referente a la muy lista hermana supervisora que mantenía el orden en el ala este del dormitorio de los varones en el Colegio San Pablo. Marianne se sumó a la algarabía contando también sus últimas anécdotas. «Me alegra tanto poder tenerlos todos en casa. Pensé que papá no los buscaría sino hasta después de las 4 de la tarde», expresó Candy algo pensativa. «Nosotros también nos sorprendimos cuando nos sacaron de clase de latín», dijo Joshua en tono de broma. A esa hora ya había empezado a rogar por un milagro para que se acabara la clase y entonces llegó papá por nosotros. Solo que papá apenas si nos habló durante el trayecto a casa y apenas llegó, se fue a su habitación. Dijo que iba a cambiarse de ropa porque tenía que ir a una reunión antes de ir al concierto. Y me encargó de decirte que le dijera a Elías para que nos llevara hasta la galería y que después él nos traería de vuelta a casa. Es cierto, mamá. Papá suele bromearnos y preguntarnos cómo nos fue, y si hubiera prestado atención al tono de Josh, que le dijo que nos habíamos escapado de clase de latín, nos hubiera puesto a conjugar al menos 5 verbos de camino a casa. Pero no fue así. Solo nos preguntó si teníamos hambre y si estábamos bien. Después nos regañó por insistirle que nos llevara al partido de fútbol de hoy a las 5 de la tarde. Pero nos recordó que hoy es el concierto de Marianne, terminó diciendo Alexander mientras fruncía el ceño. Vamos, mamá, si existe alguien que haya escuchado a nuestra hermana tocar el piano, somos nosotros 2, ya que no lo sabemos de memoria. ¿Estás segura que debemos ir? Por supuesto. Hoy es un día muy importante para su hermana y como familia debemos apoyarnos siempre. Además, también van tus abuelos. ¿Por qué no deberían ir ustedes? Es cierto, así nos los ha dicho papá, respondió Joshua ya más serio. Como dice siempre papá, los Granchester debemos permanecer unidos. Candy no pudo dejar de acariciar el cándido rostro de sus 2 hijos, que se unían en un abrazo fraternal a su hermana Marianne, en señal del afecto y de apoyo por su pronta presentación. Y a todas estas, ¿dónde estará papá? Ahora debe estar en su estudio, creo que atendiendo una llamada de larga distancia del tío Albert.
Candy suspiró tratando de parecer tranquila, pero lo cierto es que su alma ya se encontraba bastante inquieta y preocupada por la empecinada actitud misteriosa y taciturna de Terry. Habían pasado semanas de la gran tensión esperando noticias de una posible declaración de guerra, y a pesar que todos habían sentido un gran alivio tras el acuerdo en Múnich, Terry seguía igual de preocupado. Ella recordó haberle abrazado cuando escucharon en la radio la noticia oficial del acuerdo, y él solo se limitó a devolverle el abrazo aún incrédulo por lo que acababa de escuchar. Cuando Candy llegó a la puerta del estudio, escuchó la voz de Terry hablando al teléfono. En efecto, estaba hablando con Albert. No puedo darte más información de la que ya compartí contigo. Solo te aseguro que lo que se vive ahora en Inglaterra no es otra cosa que una falsa sensación de que se ha logrado la paz, que tal vez dure unos 6 meses, tal vez un poco más. Lo único que sé es que mi sentido común me dicta que a largo plazo Inglaterra no será un lugar seguro para vivir. Por eso creo que voy a necesitar de tu ayuda. Candy, al escuchar estas palabras, se le heló la sangre. Sabía que no debía seguir escuchando más escondidas, entonces halló el valor para tocar a la puerta antes de abrir. En aquel estudio se podía sentir la diferencia de temperatura con respecto al resto de la casa, pues el radiador se había dañado hacía más de una semana atrás y aún no había podido dar con la falla del aparato. El ambiente estaba frío, casi helado, y cuando miró a la chimenea observó que el fuego casi se había consumido por completo, por lo que mientras Terry seguía conversando, ella fue hasta esta para agregar algunos troncos para tratar de avivar el fuego nuevamente. Justamente acaba de entrar, seguro desea saludarte. Guardó silencio por unos minutos más mientras escuchaba atentamente lo que le decía por el auricular. Bueno, de todas maneras, tan pronto tengas más claro qué es lo mejor, yo mismo te llamaré para que me ayudes en ese asunto. Ahora te paso a Candy. Por favor, envíales nuestros saludos a todos en casa. Ella se puso al teléfono y trató de no parecer ansiosa por saber exactamente de qué se trataba todo aquello a lo que Terry se refería. Así que solo se limitó a saludar a Albert y a poner al corriente el bienestar de sus familiares y amigos. La conversación la hizo breve, pues no quería perder la oportunidad de hablar con Terry, quien ya se ponía de nuevo su saco, lo que indicaba que estaba a punto de salir nuevamente. Así que se apresuró a despedirse de Albert, tratando de ser menos descortés que le fuera posible, pues no quería dejar que Terry se marchara dejándola ahora, incluso más preocupada de lo que ya estaba antes. Terry, no me digas que vas a salir nuevamente. ¿Acaso has olvidado que hoy es la presentación de tu hija? Claro que no. Pero antes de ir al concierto debo asistir a una reunión importante con Hugh Grosvenor. Te contaré todo después. Es lo mismo que vengo escuchando las últimas 3 semanas y al final no me cuentas nada. Vamos, Terry, creo que ya es hora de que me cuentes de qué se trata todo, en especial de lo que estabas hablando con Albert. A medida que Candy seguía haciendo sus preguntas, el tono de voz era ya de reclamo, y es que la frustración que sentía al no poder entender del todo qué era lo que tenía Terry en su mente y qué lo hacía sin darse cuenta estar tan alejado de ella. No es justo que yo no sepa cuál es ese asunto del que debes y necesitas saber más para poder resolverlo, y sobre todo, ¿por qué eres capaz de hablarlo con todos, menos conmigo? Estaba escuchando lo que hablabas con Albert, ¿no es cierto? Le preguntó él, pero ella no contestó, pues estaba haciendo un esfuerzo por controlar el fuego interno que crecía en ella al ver que él no le daba respuesta a ninguna de sus preguntas. Con el pecho agitado, le volvió a cuestionar. ¿Por qué insistes en evadir mis preguntas? ¿Por qué no hablas conmigo?
No hubo respuesta. Él solo bajó la mirada un segundo antes de volver a mirarla. Ella se encontraba bastante contrariada y sus ojos, que siempre reflejaban un verde brillante como las más hermosas piedras esmeraldas, en ese momento se tornaban cada vez más oscuros, lo cual era una señal inequívoca para Terry de cuán molesta estaba Candy. Se sintió culpable de una vez más. Su manera de manejar las cosas le trajera nada más que disgusto a su mujer. Pero ahora más que nunca, necesitaba tiempo para poder estar claro a lo que estaba enfrentando para poder, entonces, tomar la decisión más difícil de toda su vida. Con pasos lentos, caminó hasta Candy para abrazarla. Una vez entre sus brazos, ella no pudo resistirse y terminó apoyando su rostro sobre su hombro. Candy, escúchame. Amor, necesito que tengas paciencia. Y yo necesito que hablemos, Terry. Tu silencio me está matando y lo sabes, le contestó ella llorosa. Él separó el abrazo para verla a la cara y hablarle ahora sí, sin titubeos. Sé que necesitamos hablar y lo haremos, pero ya me conoces. Bien sabes que soy incapaz de hablar de nada de lo que no esté realmente convencido o seguro, y me temo que hasta que no tenga alguna certeza de ciertas cosas, no me será posible poder hablarlo contigo. Te prometo que después de que nos hayamos divertido, bailado en la cena de mañana en la noche, hablaremos de todo lo que desees saber. Pero ahora, no quisiera que te preocupes por nada hoy en un día muy importante para nuestra princesa. No quiero que nada empañe este momento. De hecho, quiero que sepas que he reservado una mesa para toda la familia en el Ritz. Celebrar a nuestra pianista. No te había dicho nada porque quería que fuera una sorpresa para todos. Ahora lo siento, pero debo marcharme. ¿Qué puede ser tan importante como para que no nos acompañes al concierto? Es importante, muy importante. Solo confía en mí, por favor, le decía mientras colocaba su frente junto a la de ella, como queriendo transmitirle parte de su sentir en ese momento. A Candy no le dio chance de responder, pues él tomó su rostro para darle uno de esos besos que iniciaba siempre tierno, dulce, para después tornarse en uno intenso y demandante, hasta dejarla casi sin aliento. Cuando Candy se animó a abrir los ojos, nuevamente él ya se había marchado. Continuará. Ay, este Terry siempre tratando de hacer las cosas a su modo y siempre inconsciente al sufrir de Candy. Pero pues así es nuestro querido Terry, no podemos cambiarlo. Pero bueno, chicas, ¿qué nos depara el siguiente capítulo? No lo sé. Lo escucharemos en el siguiente. Solamente me queda despedirme, chicas. Les mando un fuerte abrazo, un bonito inicio de semana. Ya lo saben, se les agradece siempre que estén aquí con nosotros. No se les olvide darle like al video, por favor. Se los agradecemos de verdad, con muchísimo, muchísimo cariño. No me queda más que despedirme. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.